ahora. Justamente el Congreso en Valparaíso tras la cuenta pública, escuchamos al ministro del Interior, Gonzalo Blumen. En las redes sociales o en las distintas expresiones, incluyendo el espacio público. Eso lo hemos visto en los últimos días. Eso es incompatible con la democracia, es absolutamente repudiable y por lo tanto creo que es un llamado de atención valioso el que hace el presidente de la Cámara, que no existe forma de amedrentamiento, no existe forma de uso violento o coactivo frente a las opiniones políticas, frente a las opiniones en general. Y eso que hemos visto en los últimos días es preocupante, no lo podemos permitir. Hay parlamentarios que han estado de distintos sectores por distintas opiniones y expresiones legítimas, han estado siendo amenazados y ese es un comportamiento, una conducta que tenemos que rechazar, que tenemos que erradicar. En tercer lugar, también quiero rescatar un planteamiento que hizo la presidenta del Senado en su cuenta respecto a el Senado como la casa de los acuerdos. Ella mencionó fundamentalmente el acuerdo del 15 de noviembre, el acuerdo por la paz y la Constitución. También señaló el acuerdo para poder reprogramar el plebiscito en función de la pandemia y por último el pacto de emergencia o el marco de entendimiento para enfrentar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, que también estuvo en gran medida radicado en el Senado, en particular en la Comisión de Hacienda. Creo que ese tipo de ejercicios democráticos que nos han permitido construir acuerdos para enfrentar la crisis de octubre, para enfrentar la crisis del COVID, realzan el valor de la política, especialmente considerando lo que ocurrió en los últimos días y en las últimas semanas de mucha tensión, de mucha confrontación. Entonces también yo quisiera aprovechar de hacer un llamado a levantar la mirada, a pensar en Chile, a pensar en las cosas importantes y en las prioridades de la ciudadanía, que hoy día son, en esencia, seguir protegiendo la salud y combatiendo el COVID. En segundo lugar, enfrentar las consecuencias sociales y económicas, como lo dijo la presidenta del Senado, de la pandemia. Hay 2 millones de empleos que se han perdido y ese va a ser el foco principal del gobierno en lo que viene hacia adelante, recuperar el empleo y dar protección a todos quienes han visto una caída en sus ingresos y en su bienestar. Y por último, seguir avanzando en la recuperación de la paz social, la seguridad y el orden público. Esas son las prioridades fundamentales, junto con la buena implementación del plebiscito que se va a materializar en el mes de octubre. Ministro, estamos en vivo para Canal 24 Horas. Preguntarle, sí, se le hacen más consultas con respecto a los hechos de violencia en la Araucanía, las protestas en esa zona a la que hizo referencia el presidente de la Cámara de Diputados. Si evidentemente hay personas o hay grupos violentistas que van a estar permanentemente desafiando el orden público y la seguridad, pero para eso tenemos instituciones, para eso tenemos policías, carabineros, PDI, la Fiscalía, el Poder Judicial, que son las instituciones encargadas de resguardar el Estado de Derecho, la democracia y combatir a quienes lo quieren poner en jaque, cometiendo delitos graves. Y hoy día tuvimos un gran paso en ese sentido con la detención de estas 2 personas que están acusadas de cometer delitos gravísimos, como la colocación de artefactos explosivos para atentar contra la vida, contra la integridad, contra la propiedad, contra las policías también, y por lo tanto creo que eso da cuenta de que en Chile tenemos instituciones que funcionan, que no va a haber impunidad y que quienes cometen atentados contra la paz social, contra el orden público, que buscan atemorizar a la ciudadanía, que buscan causar conmoción, no van a quedar en la impunidad. Y quiero aprovechar de reiterar en este espacio que en la Casa de la Democracia, que la democracia la vamos a cuidar y la vamos a defender con las reglas del Estado de Derecho y la democracia, y que no van a quedar en la impunidad, y que todos quienes han en los últimos meses alterado el orden público, alterado la paz social, también los vamos a investigar, los vamos a seguir investigando, los vamos a encontrar y los vamos a poner a disposición de la justicia. Ministro, estamos en vivo para Canal 24 Horas. La promulgación rápidamente de la reforma por las AFP, ¿en qué pie queda el gobierno ante esta situación? Bueno, primero quisiera precisar que esta no es una reforma a la AFP. Hay que usar bien el lenguaje. Lo que se aprobó en el Congreso por una amplia mayoría, hay que reconocerlo como corresponde, es el retiro del 10% de los ahorros previsionales para poder enfrentar las dificultades que ha generado la pandemia. La reforma de la AFP sigue pendiente y el compromiso del gobierno y lo que le hemos planteado a la presidenta del Senado y al presidente de la Cámara, que lleguemos a un acuerdo ya en el más corto plazo para hacer una reforma estructural a las pensiones. Ese tema sigue pendiente, llevamos años discutiéndolo y por lo tanto hoy día el llamado que yo le hago al Parlamento y en particular al Senado
es que lleguemos a un acuerdo en materia de pensiones, en materia previsional y no sigamos dilatando más este tema. Ministro, no puede seguir esperando. Ministro, usted hacía un llamado a levantar la mirada. ¿Es el llamado que se le hace también al oficialismo en una especie de segundo tiempo que hay que tomar después de la votación de ayer? Y preguntarle también qué pasa con el plebiscito de octubre, porque el presidente del CERVEL decía que es impracticable si es que hay comunas en cuarentena. Bueno, evidentemente la condición sanitaria que afecta al país es una dificultad objetiva y por ello conformamos una mesa técnica hace algunos días en conjunto con el CERVEL y los ministerios del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y la Secretaría General de la Presidencia. Y también vamos a proponerle a la presidenta del Senado y al presidente de la Cámara que trabajemos en conjunto este tema, porque la materialización del plebiscito va a requerir un conjunto de medidas para asegurar las condiciones sanitarias para que este pueda hacerse en buena forma, para que sea participativo y sobre todo sea muy seguro. ¿Podría hacerse en 2 días? Es una opción que estamos estudiando, pero también obviamente las facilidades que tenemos que naturalmente dar para que la ciudadanía participe, hay que también compatibilizarlas con los requerimientos logísticos de la seguridad, de cuidado de los locales, de cuidado de las urnas. Chile tiene un estándar en materia de elecciones altísimo, hace muchísimo tiempo, este año se cumplen 30 años desde el retorno a la democracia y todos los procesos electorales se han hecho con cero falta y se han hecho con los más altos estándares. Por lo tanto, ahora tenemos una exigencia adicional, que es la exigencia sanitaria, y esta mesa técnica que hemos conformado con el CERVEL va a ser la encargada de materializar las medidas que permitan que el plebiscito se implemente de buena manera. Mira, algo lo comentamos ayer, yo creo que efectivamente tuvimos un conjunto de traspiés y también creo que muy malas semanas que dan cuenta de que tenemos que hacer las cosas distintas, tenemos que hacerlas de manera distinta. No podemos seguir en el gobierno y en la coalición en permanente confrontación y conflicto. Lo natural en política es enfrentar, digamos, a una oposición, hacerlo de buena manera, respetando las reglas del juego, siempre con respeto, pero cuando se produce un conflicto al interior de la propia coalición, evidentemente es una dificultad a la hora de hacer un buen gobierno. Chile necesita que hagamos las cosas bien, Chile necesita que el gobierno pueda seguir avanzando con la agenda social, con la agenda sanitaria, con la recuperación del orden público, con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y eso requiere una coalición unida, y por lo tanto vamos a tener que conversar con los partidos, con los presidentes de los partidos, vamos a tener que sacar las lecciones de estas malas semanas, y a partir de eso, junto con levantar la mirada, dar vuelta a la página y empezar a hacer las cosas muchísimo mejor, porque tenemos que hacerlas mejor. Para Televisión y CNN Chile, consultarle también respecto a una información que ha surgido en torno a la posibilidad de compra de material bélico con Norteamérica. Habría un acuerdo para renovar material de F-16 de la Fuerza Aérea. ¿Es el momento adecuado para avanzar en esa línea o este es solo un acuerdo previo que se está concretando en esta época? Mire, como usted dice, esta es una información que está saliendo ahora, yo no tengo los antecedentes, prefiero ser responsable antes de dar una opinión fundada en esta materia y por lo tanto, si quiere, más tarde podemos conversar y precisarlo con más detalle. Además que esto es un tema de la cartera de defensa y yo como ministro del Interior en este sentido voy a ser muy responsable. Ministro, sigue habiendo rumores sobre cambio de gabinete. ¿Podría ser esa una alternativa para este cambio de mirada que dice usted o de mirar al futuro y hacer las cosas mejor respecto de lo que ha ocurrido en los últimos días? Mire, yo soy ministro hace aproximadamente 2 años y medio, primero en la Secretaría General de la Presidencia y ahora en Interior. Y me ha tocado pasar por esta situación de rumores o especulaciones de cambio de gabinete muchísimas veces. Es parte, digamos, del debate político, el debate público, es comprensible, pero yo creo que en esto, yo lo he dicho una y otra vez, tiene poco sentido especular. Si en un régimen presidencial el presidente es quien define su elenco y el técnico el que escoge quiénes son los 11 jugadores que entran a la cancha, en este caso los ministros y ministras que conformamos el gabinete, por lo tanto es el presidente quien tiene esa facultad, hay que ser respetuoso de esa facultad y por lo tanto mientras contemos con la confianza del técnico, como se dice, vamos a seguir en la cancha con todo el compromiso, con toda la energía para sacar adelante las tareas que nos ha encomendado el presidente. Y el presidente, como les decía, nos ha pedido 3 cosas: seguir reforzando el combate al COVID y avanzando en la implementación del plan de desconfinamiento paso a paso, lograr un acuerdo en materia previsional, lo quise decir ahora porque es el tema más importante que tenemos en la agenda social, no lo podemos seguir dilatando, y por supuesto seguir también trabajando por la recuperación del orden público y la seguridad ciudadana. Hay una reforma a Carabineros en curso, se acaba de constituir, aprovecho que estoy en el Congreso, se acaba de constituir la comisión bicameral, lo dijo el presidente de la Cámara, para las reformas de seguridad, para que el Senado, para que la Cámara de Diputados y el Ejecutivo implementen una reforma de Estado en ese sentido. Se han hecho muy pocas comisiones bicamerales en los últimos años
Esta es de las pocas instancias como fue la reforma procesal penal y creo que hay que aprovecharlo y por lo tanto esas son las tareas que nos ha encomendado el presidente y vamos a seguir trabajando en esa línea. ¿Usted sigue con la confianza? Las declaraciones del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a la salida, al término ya de esta cuenta pública de la Cámara de Diputados y también la Cámara del Senado, una instancia donde también participó el presidente de la República, Sebastián Piñera, que ya estaría de viaje, de vuelta a Santiago para lo que será